Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del monitor gaming de 27 pulgadas KTC H27T22. Prestaciones muy top a un precio alucinante. Y vamos a comenzar el unboxing de este monitor que está específicamente diseñado sobre todo para jugar. De hecho, su resolución recomendada es 2K con 165 Hz de refresco, lo cual pues es ideal para juegos. No obstante, también puedes trabajar en él con resolución 4K, pero en este caso sería con tan solo 60 Hz de tasa de refresco. Y como vemos, perfectamente embalado, aquí tenemos ya lo que es la pantalla en sí del monitor. Y lo primero que vemos es algo que me gusta. Se trata de una pantalla antirreflejos, lo cual es ideal pues para evitar que los reflejos y la luz alrededor del monitor pues nos moleste y nos entorpezca. Desde el punto de vista de la conectividad vemos que tiene dos puertos DisplayPort, un puerto HDMI, un puerto USB que aparentemente tan solo vale para realizar actualizaciones de firmware y la toma de corriente. Aquí vemos que se trata de un conector BESA para el monitor. Y en la parte trasera, pues aquí vemos la respiración y algo muy chulo, dado que es un monitor gaming, estos son luces LED que van cambiando de colores pues según estamos usando el monitor, lo que le da un aspecto muy chulo. Y el botón joystick que sirve para encender, apagar y para navegar por el menú de distintas opciones del monitor, como veremos más adelante. Y como vemos, el montaje no puede ser más sencillo. Aquí tenemos la base, que viene súper bien preparada, ¿no? Con estos piececitos de goma para no rayar la mesa y para que esté más estable el monitor. Y sobre esta base, pues tan solo tenemos que encajar el mástil del monitor, como vemos, atornillar la rosca que tiene abajo y ya está montado. Como vemos, este es el conector BESA, con lo cual esta base nos valdrá para este monitor y para cualquier otro monitor que sea compatible. Finalmente, pues terminando el unboxing, pues aquí tenemos el transformador para conectar el monitor a la red eléctrica. Y en el sobre con el manual de instrucciones, pues además del manual de instrucciones, que como vemos viene en inglés, tenemos también la garantía. Viene también, como vemos, un cable DisplayPort que se ve de bastante buena calidad, aunque yo habría preferido que trajese también cable HDMI, que lo he hecho en falta. Y por último, aquí tenemos el cable de alimentación que conectaremos a la toma eléctrica de la pared. Y aquí ya tenemos montado el monitor. Vemos que tiene un montón de temas ergonómicos, ¿no? Se puede girar hasta 45 grados de manera lateral, como vemos. Puede subir y bajar con una diferencia de hasta 13 centímetros, lo cual valdrá para la mayoría de los casos. Y el monitor también se puede configurar de manera vertical. E igualmente tiene un giro, la pantalla tiene un giro frontal, digamos, de entre 5 y 20 grados. Con lo cual, pues difícil será que no demos con nuestra posición ideal de trabajo. Y como podemos ver, cuenta con infinidad de parámetros configurables para dejar el monitor a tu gusto. Vemos cómo podemos cambiar la temperatura del color, la gama del color, la saturación, el hue. Podemos reducir el tono azul de la luz para que moleste menos.
podemos cambiar el brillo, el contraste, la ecualización del negro, podemos elegir todo tipo de escenas predefinidas para juegos, para trabajo, para ver películas. Puedes ponerlo todo a tu gusto. Desde el punto de vista del juego puedes configurar el FreeSync, el overdrive, puedes poner un temporizador en pantalla, puedes poner en el centro una mirilla para los juegos de tiros, puedes hacer de todo. Es algo que nos gusta mucho, que el monitor sea totalmente parametrizable y configurable. Y para que puedas ver un poco su calidad de imagen, pues le hemos enchufado a diferentes fuentes para ver qué tal responde. Y en primer lugar, como vemos, lo hemos conectado a un Android TV, al MeCool KM2, para ver qué tal funciona como monitor para reproducir multimedia, para reproducir series y películas. Y estos son los resultados. ¿Qué te parece? En mi opinión, la calidad de imagen es brutal y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un monitor que cuesta menos de 300 euros. Ahora mismo el lanzamiento en torno a 250 euros. Vemos también cómo su funcionamiento en Windows 11 con resolución 4K, su desempeño es también excelente, con una calidad de imagen perfecta, sin ningún tipo de flickering y además con un ángulo de visión total. Desde los lados se ve todo perfectamente. Y aunque la prueba que hemos hecho para juegos no es la más idónea, pues hemos probado a través del servicio de xCloud de Xbox en un ordenador con Windows 11 en navegador Edge, pues bueno, vemos que funciona bastante bien. Lo ideal habría sido hacerlo en un ordenador un poquito más potente, más gaming, con una buena gráfica y con salida DisplayPort, pero ahora mismo no tenemos ningún equipo con esas características para poder probarlo. Vemos cómo la calidad de la imagen, la nitidez, los colores, es todo perfecto, a pesar de que estemos jugando en streaming. Pero la calidad es bárbara. En definitiva, estamos ante un monitor, el KTC HT27T22 de la marca KTC, que ya sabéis pertenece al conglomerado de Xiaomi, con muy buenas prestaciones, con muy buen precio. En definitiva, pues el típico
producto que si lo compraras de otra marca pues te costaría tranquilamente el doble. Te hemos dejado enlace de compra en la descripción del vídeo, también cupón descuento. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal.